Aparato respiratorio parte 2. Está constituido por laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y pleuras. Laringe es una parte sumamente diferenciada del conducto aéreo, da paso al aire. Es un órgano complejo formado por cartílagos unidos entre sí. Está situada en la parte media y anterior del cuello, debajo del hueso hyoides y de la lengua. Debajo está prolongada por la tráquea. Los cartílagos de la laringe son cartílago tiroides, del más voluminoso, cartílago cricoide situado debajo, epiglotis ubicado detrás y arriba del tiroides. Los cartílagos arytenoides están por encima de la lámina de la cricoides. Los cartílagos corniculados y dos cuniformes. La tráquea es un conducto semirrígido fibromusculocartilaginoso por el cual circula el aire. Es la continuación de la laringe y termina por abajo bifurcándose en dos bronquios, principal derecho y principal izquierdo. Se origina en el cuello a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, a la altura de la sexta vértebra cervical. Desde aquí desciende, pasa por detrás del borde superior del manubrio del esternón, donde se hace intratorácica situada en el mediastino superior. Termina por bifurcación a 1 centímetro a la derecha de la línea media en el bronquio principal derecho, casi vertical que parece continuar en dirección de la tráquea. El bronquio principal izquierdo es más largo y casi horizontal en un trayecto mediastínico. Su terminación se proyecta adelante en el ángulo esternal, unión del manubrio con el cuerpo esternal, hacia atrás en el disco vertebral entre T4 y T5. La tráquea es un órgano móvil, sigue los movimientos de ascenso y descenso acompañado a la laringe. Mide de 11 a 12 centímetros. El diámetro horizontal está dado por 20 milímetros y el anterior-posterior por 14 milímetros. A nivel cervical, esta es la relación con la glándula tiroides. Los 2 o 3 cartílagos primeros están cruzados por el istmo de la glándula tiroides y lateralmente por los lóbulos tiroides. En su cara posterior está en un contacto inmediato con el esófago cervical. A nivel de su terminación está en relación con la arteria pulmonar. Se apoya sobre el bronquio izquierdo y se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. El callado de la aorta descensa todo el pedúnculo pulmonar izquierdo. Entre la tráquea y la aorta hay una bolsa serosa para proteger a la aorta en los movimientos de la tráquea, denominada bolsa serosa de Calori. Lo constituyen diferentes planos o capas: adventicia o membrana fibrosa, la nota externa y es discontinua hacia adelante y a los lados, entre los anillos cartilaginosos, cartilaginosa o plano fibrocondomuscular. Cartílagos traqueales forman el esqueleto semirrígido del conducto, por lo general se les denomina anillos. Se encuentran de 15 a 20 en el hombro. Su forma es muy variable y algunas veces regular, en la parte inferior en el origen de los broncos. El armazón cartilaginoso dispone de un refuerzo, la cadena traqueal. Este es un cartílago en forma de Y invertida cuyas ramas siguen el borde inferior de los broncos principales. Músculo traqueal, formado por fibras lisas transversales oblicuas. Membrana mucosa, tapiz interior de la tráquea, es de tipo respiratorio, con glándulas mucosas y cilios vibrátiles. Irrigada por ramas de arterias tiroides superior e inferior, pericardofrénicas y bronquiales. Venas, se disponen en dos corrientes verticales que terminan en las venas tiroideas, esofágicas y mediastínicas. Nervios, provienen de los vagos por los nervios laríngeos recurrentes y ramos del plexo pulmonar y del síntoma. Los bronquios principales, uno a cada lado, descienden lateralmente desde la bifurcación de la tráquea a la altura del ángulo esternal hasta la raíz de los pulmones. Al igual que la tráquea, las paredes bronquiales están reforzadas por anillos cartilaginosos en forma de C. Cada bronquio principal muestra un patrón de ramificación característico conocido como árbol bronquial. El bronquio principal derecho es más ancho, corto y vertical que el lado izquierdo. Mide aproximadamente 2.5 centímetros de longitud y entra directamente en la raíz del pulmón. El bronquio principal izquierdo mide 5 centímetros y desciende lateralmente por debajo del arco de la aorta y anterior al esófago y a la aorta descendiente. En los bronquios primarios la mucosa es igual
a la tráquea. En las ramas menores el epitelio suele ser cilíndrico o ciliado. Cada bronquio primario se divide en bronquios secundarios o bronquios lobares, 2 en el pulmón izquierdo y 3 en el derecho, que se distribuyen en cada lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobar da origen a los bronquios terciarios o bronquios segmentarios, que se distribuyen en los segmentos concretos del pulmón, denominados segmentos bronquopulmonares, o ellos a su vez se dividen en segmentos lobulillares para cada lobulillo. Cuando los bronquios alcanzan un tamaño muy pequeño y no tienen cartílago en la pared, se denominan bronquiolos. Estos a su vez continúan subdividiéndose, disminuyendo su diámetro, aumentando su número y adelgazando el grosor de su pared. El último bronquiolo que no se subdivide es el bronquiolo terminal, que carece de cartílago y de glándulas mucosas, aunque el epitelio que posee continúa siendo cilíndrico. La estructura del bronquiolo terminal es similar a la del bronquiolo, solo que su pared es más delgada. Está revestida en su interior por epitelio púbico con células ciliadas y no ciliadas. El bronquiolo respiratorio es un tubo corto, en ocasiones ramificado, revestido por el epitelio simple que varía del columnar bajo cuboide, pudiendo presentar cilio en la posición inicial. El músculo liso y las fibras elásticas están bien desarrolladas, aunque forman una capa más delgada que la del bronquiolo terminal. El alveolo es la parte final del árbol respiratorio y actúa como unidad primaria de intercambio gaseoso. La barrera gas-sangre entre el espacio alveolar y los capilares pulmonares es extremadamente fina, permitiendo un rápido intercambio gaseoso. El oxígeno debe difundir a través del epitelio alveolar, el fino espacio intersticial y el endotelio capilar. El CO2 sigue el camino inverso para llegar al alveolo. El pulmón es un órgano par rodeado por pleuras. Por otra parte, el diafragma es un músculo que separa a los pulmones de los órganos abdominales. Los pulmones tienen fisuras para delimitar los lóbulos de cada pulmón. Dichas fisuras están cubiertas por pleura pulmonar. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2. El pulmón derecho es más grande y pesado que el izquierdo, más corto y ancho por la presencia en la cúpula derecha del diafragma, al ser más elevada por la presencia del hígado. El pericardio y su contenido se sitúan más hacia la izquierda del plano medio. El pulmón izquierdo muestra una escotadura llamada cardíaca encargada de cubrir el pericardio y su contenido. El pulmón izquierdo presenta una prolongación más delgada y alargada en forma de lengua llamada lígula. Cada pulmón tiene un vértice que se eleva sobre la primera costilla. Cada pulmón tiene 3 caras de zona costal cuando está en relación con la costilla, diastínica cuando está en relación con el pericardio y la diafragmática cuando está en relación con el diafragma. Cada pulmón tiene 3 bordes, anterior, posterior e inferior. En el hilio del pulmón penetran los bronquios y la arteria pulmonar, así como los nervios, y salen las 2 venas pulmonares y los vasos linfáticos, constituyendo en su conjunto la red del pulmón. Cada arteria desciende hasta el bronquio principal y se divide en las arterias lobales y segmentarias. Las venas bronquiales recogen la sangre venosa de los pulmones. En el caso del pulmón derecho, la conduce hacia la vena acigos. El pulmón izquierdo la conduce a la vena hemiacigos. Accesoria, las venas bronquiales también reciben sangre venosa del esófago. La pleura representa una túnica cerosa, brillante y lisa. Posee 2 membranas, una que se adhiere íntimamente al pulmón, pleura visceral, y otra que reviste el interior de la cavidad torácica, pleura parietal. Entre ambas se forma una fisura, la cavidad pleural, ocupada por una pequeña cantidad de líquido pleural que actúa como lubricante y permite el deslizamiento de ambas hojas pleurales. La pleura parietal se divide en 3: pleura costal, diafragmática y mediastínica. El espacio que queda entre ambos recesos pleurales se denomina mediastino, ocupado por órganos importantes como el corazón, el timo y los grandes vasos, y se continúa por debajo del hilio
de cada pulmón para formar el ligamento pulmonar. La pleura visceral carece de inervación sensitiva, mientras que la parietal sí posee. Esto hace que los procesos que afectan a la pleura parietal sean extremadamente dolorosos. Los nervios de la pleura parietal provienen de los nervios intercostales y frénicos. La pleura parietal recibe su irrigación de las arterias de la pared torácica. La irrigación de la pleura visceral proviene de la circulación mayor a través de las arterias bronquiales. La respiración consta de dos pasos: inspiración, que se encarga de elevar la caja torácica, y la expiración, que se encarga de descender la caja torácica. Los músculos de la expiración son intercostales externos, diafragma, esternocleidomastoideo y escalenos, mientras que los de la expiración son intercostales internos, recto del abdomen, oblicuo externo e interno y transverso del abdomen. Técnicas de auscultación. La auscultación pulmonar constituye una herramienta clínica fundamental que nos permite correlacionar los ruidos respiratorios con las distintas características fisiopatológicas de cada enfermedad. Dependiendo de la edad del paciente, se va a obtener una colaboración diferente con las técnicas de auscultación. Existe una correlación entre la zona de auscultación y el lugar de generación de los ruidos respiratorios. Siempre es importante auscultar la zona del cuello y luego en forma metódica realizar auscultación pulmonar, que es con el diafragma del estetoscopio, revisar el vértice pulmonar y los lóbulos pulmonares tanto anterior como posterior. Podemos idear los siguientes ruidos: crepitantes, roncos, sibilancias, roces pleurales, borboteos, ruidos disminuidos. Muchas gracias por su atención.